la UEF. Temática que abordaremos con Ricardo Ruiz de Viñaspre, economista y director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Finisterra. Aquí ya está con nosotros en línea. Aquí saludamos. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias. Hola, ¿cómo están? Un gran saludo a todos los auditores y televidentes de Pura Noticias. Bien, pues una semana bastante ajetreada, Ricardo, con esto de la subida de los combustibles, la eliminación del MEPCO. Estamos en un pie bastante difícil para la economía nacional. Esto también tenemos que hablar sobre cómo influye este precio internacionalmente y todo lo que ha involucrado esta semana de anuncios que no vienen bien para la comunidad, ¿no? Bueno, sin duda no son noticias, a nadie le gusta que suban el precio de los elementos básicos para el diario vivir. Efectivamente, la guerra que estamos viendo entre Estados Unidos e Irán ha hecho crecer los precios de los combustibles de manera importante y eso obviamente, como bien tú mencionas, afecta el bolsillo de las personas. Afecta no solamente a la hora de echarle gasolina al auto, sino también en los insumos básicos, porque todo lo que uno consume en el supermercado, en algún almacén, todo eso llegó a través de un transporte. Por lo tanto, hay efectos de primera vuelta en el IPC, que es a través de la benzina, del diésel, pero también hay efectos de segunda vuelta, ¿ah? Que al final los tomates, los limones, las lechugas, las carnes también se ven aumentados porque han tenido que transportarse, está en la cadena logística el costo del combustible y por lo tanto sus precios también aumentan. Claro, porque pero aquí se ve afectado en el fondo el bolsillo del ciudadano común y corriente. Tal Sí, vez, claro. claro, la afectación económica no llega a las familias más ricas, sino que de medio nivel socioeconómico, ¿no? O sea, a todo el mundo le afecta el alza en el costo de la vida, pero obviamente a la gente de menores recursos le afecta más. Por eso dicen que la inflación es como un impuesto regresivo, ¿cierto? Porque afecta de mayor manera a las personas que tienen menores recursos porque gastan la mayoría de sus recursos en consumo. Por ejemplo, una persona que tiene un sueldo más bajo que el promedio va a terminar invirtiendo, gastando el 100% de su salario en el consumo del supermercado, por ejemplo. ¿Ah? Y por lo tanto, quiere decir que el IPC le va a pegar más fuerte a esa persona. Por lo tanto, obviamente la inflación no es deseada, ¿ah? Sobre todo cuando es muy fuerte, y obviamente afecta a las personas de más escasos recursos. Por eso es muy importante tratar de tener la inflación controlada, pero también es muy relevante dinamizar la economía para que las personas que estén en el desempleo o las personas que tengan un empleo precario tengan mayores oportunidades de tener un mejor ingreso y con eso obviamente poder tener un mayor consumo y poder combatir, entre comillas, alzas en el costo de la vida. Bueno, aquí el Banco Central tiene mucho que ver porque tiene que mantener ahí la distancia y mantener la inflación cerca del 3%. No puede subir. Ahí es como que si tenemos ese problema de superar el 3%, ya nos vamos complicando en la economía no solamente de este año, sino de lo que viene. Efectivamente, el Banco Central, el Instituto Emisor, nos ayuda a través de la política monetaria a mantener la inflación lo más a raya posible. Nosotros estamos en un escenario hoy en día donde la inflación a 12 meses es menor al 3%, lo cual es una noticia positiva. Sin lugar a dudas, con esta alza que estamos viendo en las bencinas, en el petróleo, la inflación va a ir creciendo. ¿Cuánto va a crecer? Bueno, algunas personas han mencionado alrededor del 1% y poco más en abril del 2026, pero también va a depender de cuánto dura este escenario internacional, cuánto dura esta guerra entre Estados Unidos e Irán. Hay algunos expertos internacionales también que yo he escuchado que han mencionado que este es un fenómeno que va a tener corta duración, es decir, que no se va a extender este conflicto. Ojalá sea así, porque obviamente los consumidores de todo el mundo se están viendo afectados con este escenario. Pero para responder tu pregunta, efectivamente tenemos una inflación menor al rango meta del Banco Central, no hay que confiarse.
porque el petróleo es un componente esencial de la canasta del IPC. Va a subir la inflación en los próximos meses y obviamente hay que estar atento a esas modificaciones. Oiga, Ricardo, se espera una presión inflacionaria para los meses de marzo a abril, y eso tenemos que estar claro. ¿No? Eso viene Sí, sí o claro. sí. O sea, viene mucho más fuerte de lo que se esperaba o de lo que se podía proyectar previo a la guerra. Por eso por eso en economía es tan difícil proyectar las cosas a futuro, porque las cosas van cambiando. Y este tema de Donald Trump con Irán, bueno, es algo que quizás meses atrás obviamente no se podía proyectar. ¿Ah? Por lo tanto, es un escenario, siempre que ha habido guerra en el Medio Oriente, el petróleo se dispara. Este caso no es la excepción y nos va a afectar en los bolsillos de todos los chilenos. Por eso es muy importante también tener un Estado ordenado, un Estado con sus finanzas públicas claras y con una economía que esté creciendo, porque eso nos va a permitir tener mayores recursos públicos. Eh, Recordemos que tenemos el MEPCO y también tenemos el Fondo de Estabilización, el FES, pero ambos se componen, perdón, el FES se compone de los impuestos que pagan los chilenos. Por lo tanto, es muy importante que la economía crezca para poder recaudar impuestos y así que el Estado esté en mejores condiciones de poder atenuar los conflictos internacionales que puedan haber y que nos afectan en el costo de la vida. Pero no estamos en un estado quebrado, como se dijo de parte de algún ministro en las últimas 24 horas, ¿no? Sin lugar a dudas, estamos en un estado que tiene una condición mucho peor a la que habían hace 15 años atrás. El nivel de la deuda pública ha venido creciendo consistentemente. La tendencia del crecimiento de la deuda es algo preocupante. Obviamente, el Estado de Chile puede hacerse cargo de la deuda que tiene, por lo tanto, eso implica que no está en una quiebra. Pero sí la tendencia del crecimiento de la deuda es algo preocupante. Yo creo que el Estado de Chile y el gobierno, yo creo que en esa línea está en lo correcto, tiene que revisar sus gastos, tiene que reducir gastos ineficientes y poder destinar a las verdaderas necesidades de los chilenos. En los últimos años, por ejemplo, ha aumentado la gratuidad. O sea, se creó la gratuidad, ¿cierto? Si uno ve del gobierno de Bachelet 2. También en el gobierno de Piñera 2 tenemos la PGU. Entonces son gastos importantes que tiene que hacer el Estado a través de los impuestos que cobra. Pero hay una serie de programas públicos, hay una serie también de servicios, ministerios que tienen gastos ineficientes y que no son tan importantes como pueden ser la gratuidad universitaria o la misma PGU. Por lo tanto, es muy relevante que el gobierno, un buen gobierno, revisa permanentemente sus gastos y recorta aquellos que no están trayendo beneficios a la sociedad y los inyecta donde sí traen beneficios para poder financiar, por ejemplo, lo que es las pensiones o lo que puede ser la gratuidad universitaria. Pero aquí la gente comienza a asustarse porque se proyectan más alzas en los próximos meses si continúa la guerra. En este caso, la gente comienza también a hacer reservas y a ocupar las reservas, porque la proyección tal vez es hasta 2 meses, pero si esto sigue, tenemos que apretarnos más el cinturón, ¿no? Bueno, efectivamente, la pregunta que tú haces es la pregunta del millón, ¿cierto? Si el conflicto se mantiene, eh, obviamente podemos seguir viendo alzas en el precio del petróleo, lo cual seguiría siendo negativo para los bolsillos de los chilenos, sobre todo para los más vulnerables. Yo escuchaba a un economista hace poco, Sergio Ursúa, quien decía que, bueno, se acerca en un tiempo más el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, y que sería una buena noticia que no estén en una guerra para dicha fecha, aunque todavía quedan algunos meses. Por lo tanto, ojalá el conflicto no continúe, ojalá se solucione pronto. He escuchado a algunos analistas internacionales que han mencionado de la probabilidad alta de que el conflicto se reduzca. Y eso obviamente traería también más confianza en los mercados, caídas en el precio futuro del petróleo y por ende también alivios en la inflación, lo cual nos repercutiría positivamente. Ricardo, ayer conversábamos con un economista que también es parte de los panelistas que están con nosotros y nos hablaba que Chile importa petróleo crudo desde Estados Unidos, que es el principal proveedor, Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia,
O sea, la gente se pregunta, pero entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué tiene que ver con la guerra? Si comúnmente son los vecinos los que nos están dotando de petróleo y gas licuado y combustibles en realidad. Claro, pero lo que pasa es que el petróleo se mide a través de un precio internacional, al igual similar al cobre, ¿cierto? Por lo tanto, ese es el precio de referencia. Y como hay una guerra, se especula, o como también hay una guerra, hay menos oferta. Y por lo tanto el precio tiende a aumentar. Entonces, independiente un poco de a quién le compremos ese barril de petróleo, por decirlo de alguna forma, o de dónde importemos, el precio va a estar más alto. Y el precio del petróleo está más alto para todo el mundo. Es algo similar a lo que pasaba en pandemia, pero con otro bien que era el transporte. Era difícil transportar, era difícil que los bienes llegaran y por ende había menos oferta. Y eso tiraba los precios del comercio al alza en el ámbito de la pandemia. Ahora estamos viendo el precio de un bien en particular, que es el del petróleo, que se transa internacionalmente y que los productores, independientes del país, tenemos menos oferta y por ende su precio aumenta. O sea, en simple, no importa a quién le compremos, el precio lo maneja a nivel internacional, se maneja a nivel internacional. El precio se maneja a nivel internacional, entonces ahí vamos, el mundo está teniendo este problema, independiente de si le estoy comprando al proveedor del país A o al proveedor del país B. Claro, pero hablábamos en la introducción de este tema, Ricardo, que aquí viene también los problemas de los subsidios, viene un problema de todo lo que son los gastos más familiares, también cuando uno tiene una proyección de una vivienda recién comprada, también la UF va a subir, o sea, aquí se nos complica el bolsillo a todos. O sea, se complica tal cual tú dices. Esto es una crisis y la crisis, eh, por definición, afecta a un cúmulo innumerable de personas. Y este es el caso. Sube el precio de la benzina, sube el precio de los bienes y servicios porque necesitan benzina para poder llegar a los supermercados, a la puerta de las casas. Pero también sube la UEF y suben los créditos hipotecarios, suben los arriendos. ¿Ah? Y eso es una realidad. Por eso, tan importante, ojalá, poder tener dos cosas. Un Estado con sus finanzas públicas muy ordenadas para que podamos poder ¿Nivelar? nivelar, ¿cierto? Ujú. El precio de los combustibles, como ha sucedido con el MEPCO anteriormente. Eh, pero también, ojalá, que este conflicto bélico se reduzca. Y eso lamentablemente no lo manejamos. ¿Ah? En esa línea, el gobierno también es sincero en decir, mira, yo no se puede hacer magia porque el precio del petróleo viene estipulado de manera internacional, no es un bien que nosotros estemos produciendo, lo tenemos que importar, y como el precio internacional aumenta, tenemos que pagarlo. ¿Eh? Por lo tanto, obviamente, el bolsillo de los chilenos se ve damnificado. Es una mala noticia, sin lugar a dudas. Esperemos que la situación cambie, pero lamentablemente no depende de nosotros. Bueno, pero no, lo importante es que esto no depende de nosotros, dices tú, me cuelgo de esa palabra, pero aquí también es importante mantener la calma, no hablamos locos, porque es como lo que pasó en la pandemia, nos empezábamos a desesperar y no sacamos absolutamente nada, porque no depende de que paralice la guerra. Una vez terminada la guerra, Ricardo, estos precios van a estabilizarse, se va a bajar el valor, van a ser, porque cuando sube el pan no baja, Claro, bueno, nunca más. exactamente, hay cierta inercia en los precios, donde los precios, por ejemplo, cuando hay algunos precios que suben y se mantienen en ese nivel o ya empiezan a variar en un nivel mayor. Puede ser que sea el caso del petróleo, puede ser, aunque hemos tenido periodos donde ha bajado el precio del petróleo de manera fuerte en otros momentos del tiempo. Por lo tanto, nada dice que el precio del petróleo pueda caer una vez que el conflicto termine. Pero lo que sí es muy probable que suceda es que una vez que se termina el conflicto, ya la varianza del precio, la variabilidad es mucho menor, porque no está este componente de incerteza que afecta obviamente el precio de los bienes.
Bueno, yo averiguando, leyendo un poquito, este es el alza más grande de hace 30 años. Hace 30 años que no subía, claro que los valores son distintos, no vamos a hablar del dólar en el precio que está ahora, ni el euro, pero hace 30 años que no teníamos un golpe tan duro como esta alza. Exactamente, entonces eso te demuestra la gravedad del asunto, ¿cierto? Es como un terremoto en el precio del petróleo. 30 años no es poco tiempo. ¿Ah? Uno puede ver lo que fue la revolución iraní en los años 70, que también repercutió fuertemente en el precio del petróleo. Por lo tanto, son conflictos de magnitud importante. Y por eso mismo es que nos vemos damnificados como consumidores, porque el conflicto es demasiado grande. Y ese conflicto llevó el alza del petróleo de manera fuerte y ahora estamos pagando, si es que no me equivoco, 300 pesos más en la gasolina y alrededor de 500 pesos más en el diésel, si no me equivoco. Claro, bueno, esto comienza mañana. Esto Todavía comienza están, mañana, sí. hay muchas ya bencineras que no tienen para abastecer de combustible a más gente. O sea, en esto también se volvió una locura, porque claro, estamos cuidando el bolsillo. Nos va a durar tal vez 15 días haber llenado el estanque de nuevo, pero va a llegar un momento en que vamos a tener que volver a echar benzina. Obviamente, la gente se entiende el comportamiento de las personas de querer ir a la estación de servicio y aprovechar estas horas todavía, el día de ayer, antes de ayer y hoy día mismo, de poder llenar el estanque o de poder echar benzina a un precio menor, pero si el conflicto continúa, sin lugar a dudas, vamos a estar echando benzina en el futuro a un precio mucho mayor. ¿Sí? Claro, y hay sectores también en que es mucho más caro. Vamos a hablar de los extremos, Punta Arenas, Magallanes, Arica, Iquique. O sea, eso también, aunque sea un precio estándar, aquí se encarece el traslado además. Obviamente, hay personas que históricamente tienen por diversas razones el precio de la gasolina con un valor distinto. En las distintas regiones hay distintos precios por distintas razones. Por el traslado, porque hay que distribuirlo, quizás por el arriendo, por el poder adquisitivo, por una serie de distintas variables. Y obviamente, mientras más cara la benzina esté, vamos a estar nos va a doler más el bolsillo. Y este, como te mencioné anteriormente, es uno de los insumos claves de toda economía, porque está relacionado con el transporte, está relacionado con el movimiento de carga. ¿Eh? Y para que podamos consumir, para que los bienes puedan llegar de manera cerca y lo podamos comprar, se necesitan trasladar. Y obviamente el precio de la benzina, el precio del diésel, es lo que hace tener un componente muy importante en nuestra canasta básica. Ricardo, esto contrasta un poco con lo que fue el IPSA 2025, en todo el 2025, que rompió récord, y en enero de 2026, que también rompió récord. O sea, estamos hablando de la Bolsa de Santiago, la Bolsa de Valores de Santiago, como se llama ahora, que ha roto récord, pero eso no se traduce, no se compara con lo que estamos pasando en este momento. Estamos hablando de las 23 empresas más grandes de Chile. Claro, pero también efectivamente el IPSA tuvo un muy buen escenario el 2025, sobre todo a fines del 2025 y inicios del 2026, pero también eso está, lo que es la bolsa de comercio está lleno de expectativas. ¿Ah? La bolsa de comercio tiende a subir cuando vemos que la economía a futuro se visualiza que va a crecer, que se va a generar empleo, que la tasa de crecimiento va a ser mayor. Yo creo que eso también estuvo alentado por un cambio de gobierno que era más pro empresa, pro mercado, y eso obviamente los inversionistas lo ven mejor, pero el efecto de la guerra cambia todo. ¿Ah? Incluso las proyecciones del Banco Central cambian, dado el escenario de la guerra. ¿Ah? Nos dice el Banco Central, mira, el efecto de la guerra puede tener consecuencias negativas para los países y por ende yo castigo la tasa de crecimiento proyectada. Entonces, todo esto va a estar cambiando permanentemente, vamos a ver seguramente cambios, vamos a seguir viendo cambios en las proyecciones del Banco Central, vamos a tener tasas de inflación mucho más importantes como versus en un escenario sin la guerra, y eso todo está condicionando el bienestar de las chilenas y los chilenos, porque mientras mayor crecimiento económico tengamos, mejor. Pero la guerra obviamente implica
que lo pone en riesgo ese crecimiento. Localicemos este tema. El problema lo podríamos denominar, comillas, crisis. Crisis, sí, 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 sin ninguna duda. Crisis, porque la guerra siempre va a ser una crisis, sobre todo en países tan grandes como Estados Unidos, e Irán, que al final es una guerra de proporciones que afecta el precio de un insumo básico para la economía, por lo tanto es una crisis. Ojalá sea corta, si ese es el punto. Ojalá este conflicto termine pronto, porque eso quiere decir que los mercados se van a estabilizar, los precios se van a estabilizar y por ende los consumidores también se van a ver, van a estar en una mejor posición versus hoy día. También, cuando el conflicto termina, las empresas están más tranquilas, quieren invertir más y se genera el círculo virtuoso del empleo. Si las empresas invierten, las empresas generan producción y por ende necesitan trabajadores para llevar a cabo esa actividad. Eso es lo que más necesitamos, sobre todo en Chile, actividad económica para poder aliviar, por ejemplo, el problema del desempleo, que hoy día tenemos un desempleo que supera el 8%. Por lo tanto, es muy importante que hablemos de mecanismos que dinamicen la economía para solucionar otro problema social, que no es el problema de la inflación solamente, sino que el problema del desempleo y la informalidad. Claro, y aquí se juntan dos cosas tremendas como es el empleo, el alza de los combustibles y que esto va a redundar en el alza de materias primas, alimentos y además de también lo que es el transporte. Sí, claro. Ese es el efecto de primera y de segunda vuelta que tiene el tema del petróleo, ¿cierto? Pero por eso es muy importante. O sea, ¿qué vamos a hacer? Dinamizar nuestra economía es fundamental, porque nos permite recaudar también más impuestos para poder hacernos cargo de, por ejemplo, crisis internacionales como esta. Como te mencionaba anteriormente, el nivel de la deuda pública ha venido subiendo consistentemente a través de distintos gobiernos. Desde hace 15 años nosotros teníamos una deuda pública muy baja y ahora ha venido creciendo a una tasa importante. Todavía estamos en niveles que podemos hacernos cargo de la deuda pública. Por eso no estamos en estado en quiebra. Pero si seguimos con esta tendencia es preocupante. Por eso hay que ponernos a trabajar hoy día. ¿A qué significa eso? Hacer leyes para dinamizar la economía. Bajar el impuesto de primera categoría es algo importante. Volver a reintegrar el sistema tributario es algo relevante también. Tenemos una discriminación tácita contra las mujeres en nuestro Código del Trabajo a través del artículo 203 que desincentiva a las empresas a contratar mujeres. Hay que cambiar eso. Por lo tanto, ahí hay tres medidas. También la capacitación del CENSE, la franquicia tributaria del CENSE no funciona del todo bien. Y ahí el Estado está perdiendo tributos. Podríamos estar apoyando de mejor manera a nuestros trabajadores con la capacitación, pero estamos incentivando de mayor forma la capacitación de peor calidad versus la de mejor calidad. Entonces, ahí hay una serie de políticas públicas que podemos realizar y que se necesita el apoyo del Parlamento para poder darle mayor empleo a la chilena y los chilenos. Para finalizar, Ricardo, este gasto que comenzó a desmedirse un poco fue en los gobiernos de Piñera 1 y Bachelet 1. Lo que pasa es que, a ver, efectivamente el tema de la gratuidad universitaria es un gasto importante. Bachelet, estamos hablando de Bachelet 2 ahí. Si pero no gasto social, ¿no? Claro, pero al final es gasto del Estado. Por lo tanto, ahí empezó a crecer fuertemente el endeudamiento. Y también en el gobierno de Sebastián Piñera 2, bueno, estuvo todo el tema de la pandemia, que también le exigió mucho al fisco. Estuvo el tema de la PGU, que también es un gasto importante. Pero por otro lado, tenemos gastos medios estáticos que tenemos que desafiar. O sea, hemos creado y creado ministerios, hoy día tenemos 25 ministerios, entonces hay que preguntarse si son todos realmente relevantes. No podemos operar con menos ministerios, quizás no podemos operar con 15. Es tan importante, por ejemplo, el Ministerio de Minería. Las funciones del Ministerio de Minería no las puede abarcar el Ministerio de Hacienda y Economía. ¿Te das cuenta? Entonces ahí es donde yo creo que tenemos que empezar a recortar gasto fiscal para dejar de tener tanta burocracia, edificios, funcionarios, pero que la plata también se vaya más directo a las personas, por ejemplo a través de la PGU.
Lo mismo pasa con el Ministerio de Agricultura. No puede abarcar esas funciones el Ministerio de Economía o Hacienda. Hace un tiempo atrás, el senador Luciano Cruzcoque mostró que el INJU, el Instituto Nacional de la Juventud, el 80% del presupuesto eran salarios. ¿Ah? Esa plata no se puede gastar mejor en un subsidio de empleo a los jóvenes, que hoy día los jóvenes tienen un desempleo que más que doble el desempleo nacional. Yo creo que los jóvenes prefieren que lo ayudemos a encontrar empleo, a que tengamos un organismo estatal desde mi punto de vista, dudoso impacto. Pero disculpa, yo había dicho la última pregunta, pero aquí también me nace el preguntar. Habíamos escuchado de que se iban a bajar los ministerios, de que se iba a bajar el sueldo del presidente de la República, y nos encontramos con la sorpresa de que en vez de bajar se subieron los sueldos de los ministros y sus asesores de 6 a 10 millones de pesos. O sea, si estamos hablando, aquí hay una inconsecuencia de quien está presidiendo el país en este momento, o es una ley que obliga a tener un precio como ese de cada uno de los asesores y ministros de cada gobierno. ¿Es un Mira, estándar? yo entiendo que es relativamente un estándar, porque incluso estos límites, por lo que leí, venían siendo propuestos por el gobierno anterior de Gabriel Boric. Entonces entiendo que el gobierno actual continuó con esa política. Eh, pero, pero también cuando uno dice recortar un sueldo, cuando uno dice, por ejemplo, un biministro, que ha pasado en muchas administraciones tener biministro, el ahorro es marginal. Acá lo que tenemos que ver es algo mucho más importante. Ver programas que no están funcionando, ver ministerios que se pueden eliminar o reducir a su mínima expresión para poder disponibilizar recursos para las chilenas y los chilenos. Servicios públicos también. Tenemos las gobernaciones, ustedes en Valparaíso lo conocen mejor que las personas de Santiago, tenemos las gobernaciones regionales, pero también tenemos las gobernaciones provinciales, pero también tenemos al delegado presidencial. Delegaciones. O sea, y tenemos, entonces, ¿cuánto aparataje público tenemos para una misma misión o para una misma tarea? Y todo eso está siendo financiado con el bolsillo de los chilenos. Por lo tanto, yo creo que el llamado, obviamente, a los gobiernos de todos los colores, es que ojalá tengamos un aparato público más chico en términos de burocracia, edificios, funcionarios, y ocupemos esos recursos en la verdadera necesidad de los chilenos, como podría ser, por ejemplo, las listas de espera, ¿ah? O la PGU. Bueno, queremos agradecer, Ricardo, por este tiempo que nos ha brindado, aclarado algunas dudas que teníamos, y poder compartir con ustedes, con la audiencia, tanto televisiva como también de la radio y nuestra página web de punanoticia.cl. Gracias a ustedes por el tiempo y un saludo a todas las personas de Valparaíso. Gracias. Ricardo Ruiz de Viñaspre, economista y director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra.